Iremos tras cada persona que difunda esto hasta el último. Estas fueron las palabras del fiscal del régimen de Teherán, pronunciadas con la confianza de un hombre que creía que sus amenazas aún tenían peso. El régimen lo intentó todo para detener la guerra civil que estalló en todo el país. Intentaron cegar al mundo y ensordecer al pueblo con un apagón eléctrico y de internet de 100 horas. Pensaron que podrían limpiar las calles con sangre y encerrar a la gente en sus hogares. Se equivocaron catastróficamente, porque esta vez el pánico no estaba en las calles, el pánico estaba en el palacio, el caos no estaba entre los manifestantes. El caos estaba en los propios dormitorios de los generales, en los centros de comando, en las casas de seguridad que ya no eran seguras. Los cazadores se habían convertido en la presa. Y el descubrimiento más aterrador del régimen fue este. Cuando el pueblo deja de temer más a la muerte que a la opresión, ningún ejército en la tierra puede detenerlo. Ahora bien, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promueve. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando obligas al algoritmo a promoverlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. El levantamiento iraní ha estado escalando durante más de 3 semanas, y estamos presenciando una cacería sistemática de generales del CGRI en todo el país. El general de división Javad Keshavar en Mashhad y el coronel Mahdi Rahimi en Ilam están experimentando asesinatos selectivos en sus propios bastiones en solo 72 horas después de la declaración de Pahlavi sobre objetivos legítimos. Los datos encriptados verificados de Starlink y los informes de campo OSINT que hemos recibido demuestran que más de 3.000 manifestantes han sido asesinados, muy por encima del recuento oficial del régimen de 646 muertos, con fuentes de inteligencia confirmando que el régimen está llevando a cabo entierros masivos en lugares no identificados para ocultar la verdadera magnitud de la masacre. Esta cacería no solo está ocurriendo en Teherán o en las principales ciudades, sino que se está extendiendo como un incendio forestal a través de 31 provincias, desde Babol hasta Hamadán, desde comisarías de policía hasta los dormitorios de los generales, desde centros de comando hasta los hogares de comandantes locales del CGRI. Los generales del CGRI, promocionados por Jamenei como los protectores intocables de la revolución islámica, están siendo eliminados uno por las mismas personas a las que una vez aterrorizaron, y la ecuación en las calles ha cambiado fundamentalmente del miedo a la furia. El frente táctico, operaciones de decapitación sistemática. El frente táctico es donde se revela la verdadera vulnerabilidad del régimen. Lo que estamos presenciando no son actos aleatorios de ira pública que estallan espontáneamente en las calles. Nos enfrentamos a una operación sistemática de decapitación respaldada por datos de inteligencia, de fuentes abiertas y redes locales meticulosamente organizadas. El primer paso de esta operación es localizar los hogares de los comandantes de la Guardia Revolucionaria y funcionarios de alto rango que dieron órdenes directas de disparar contra civiles. Calle por calle, avenida por avenida, las direcciones residenciales de generales del CGRI y figuras políticas de alto rango de Teherán están siendo identificadas a través de una combinación de documentos internos filtrados y recopilación de inteligencia civil. Una vez que se confirma la dirección, se pinta una X roja en las puertas y paredes. Este sistema de marcado sirve como designación de objetivo para los combatientes de la resistencia sobre el terreno, transformando edificios anónimos en objetivos marcados. El primer nombre prominente en encontrar este símbolo fue el general de división Javad Keshavar en la ciudad de Mashhad. Según fuentes de inteligencia familiarizadas con las operaciones internas del CGRI, Keshavar no era solo una figura militar, sino un actor clave en la gestión de las redes de lavado de dinero del régimen y las operaciones de tráfico de narcóticos que financian la maquinaria de represión del régimen. Sus patrones de movimiento y su supuesta ruta segura fueron rastreados por las redes de resistencia en segundos después de su partida. Técnicamente, este nivel de rastreo, en tiempo real, apunta a una filtración masiva de inteligencia desde el propio aparato de seguridad del régimen. Identificar los eslabones débiles en el convoy de seguridad de un general es casi imposible sin información filtrada desde fuentes internas. Keshavar fue neutralizado en un ataque coordinado que reveló cuán profundamente han sido vulnerados los escudos protectores del régimen en uno de sus bastiones más ideológicos. Con la eliminación del general confirmada a través de múltiples canales OSINT, una de las arterias logísticas y financieras primarias del CGRI en el noreste de Irán está oficialmente cortada. La guerra contra la infraestructura de represión local, pero la verdadera onda de choque no se siente en los cuarteles del CGRI, sino en cada comisaría de policía del país. Todas las comisarías de policía, centros de detención y oficinas policiales en Irán han sido designadas ahora como objetivos legítimos tras la declaración del príncipe heredero Reza Pahlavi. Con este cambio estratégico, los manifestantes por la libertad se han centrado recientemente particularmente en desmantelar el aparato local de represión y castigo del régimen. El asalto a la comisaría de policía en la ciudad de Babol ejemplifica esta evolución táctica.
En una operación nocturna, coordinada sobre el edificio de la policía criminal local, los manifestantes derribaron puertas reforzadas, utilizando arietes improvisados, y liberaron a docenas de prisioneros políticos y jóvenes manifestantes que habían sido detenidos durante protestas anteriores. Los informes de operativos de campo indican que la operación fue ejecutada con precisión militar, con vigilantes apostados en cada entrada y rutas de escape planificadas de antemano. La quema del edificio después del asalto exitoso demuestra que el aparato de castigo y encarcelamiento del Estado ha sido completamente clausurado en esa región. La destrucción de la comisaría de policía de Babol no es simplemente la pérdida de un montón de concreto y acero. Representa la obliteración del mecanismo de seguridad local del régimen, el colapso de su capacidad para detener, interrogar y aterrorizar a la población. En Hamadán, las calles se han transformado en zonas liberadas fortificadas, con barricadas construidas con vehículos quemados, bloques de concreto y barreras antidisturbios incautadas. Las evaluaciones de inteligencia occidentales muestran que el uso de símbolos y banderas de la era Pahlavi prerevolucionaria prueba que el pueblo no solo está rechazando el régimen actual, sino que está activamente uniéndose en torno a una identidad nacional alternativa. Estas barricadas funcionan como algo más que barreras físicas. Se han convertido en amortiguadores estratégicos que impiden que los vehículos de propaganda del régimen, los camiones de suministro logístico y los refuerzos de seguridad entren en estas zonas. Las fuerzas del régimen ahora se niegan a entrar en estas áreas liberadas para evitar poner sus vidas en riesgo. Esta retirada calculada es la indicación más clara de la completa impotencia del aparato de seguridad y su desintegración operacional. El colapso psicológico, cuando el miedo infecta a los verdugos. Sin embargo, este éxito táctico desencadena un terremoto psicológico que amenaza con destrozar al régimen desde dentro. La serie de asesinatos y asaltos exitosos demuestra que el CGRI ha sido infiltrado hasta su mismo núcleo y la arquitectura de seguridad está experimentando una parálisis estructural que va mucho más allá de reveses tácticos momentáneos. El impacto más devastador es la completa erosión de la confianza y lealtad dentro de la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria. La mayor fortaleza de un ejército no reside en sus armas, sino en la creencia de sus soldados en sus comandantes y en su confianza en su propia invulnerabilidad. Sin embargo, la focalización de figuras como Keshavar y Rahimi en sus propios bastiones ha extendido una única pregunta aterradora, como un contagio entre los soldados de rango inferior. Si los generales no pueden ser protegidos en sus propios hogares, ¿cómo podemos nosotros ser protegidos en las calles? Esta guerra psicológica ha tenido un efecto devastador en la base más leal del régimen. La táctica de marcar casas con símbolos de X roja llevó este miedo existencial a un nivel intensamente personal. Según analistas OSINT que monitorean canales de redes sociales, los manifestantes han comenzado a identificar no solo a comandantes de alto rango, sino también a oficiales de nivel medio, líderes de milicias Basij locales y aparachiks del régimen, colocando marcas visibles en las puertas residenciales durante toda la noche. Los miembros de la familia de funcionarios de seguridad se despiertan para encontrar sus hogares marcados como objetivos, creando un clima de paranoia que penetra cada nivel de la estructura de aplicación del régimen. Esta descomposición psicológica lleva el potencial de un motín generalizado que podría llevar incluso a las fuerzas de milicia más comprometidas ideológicamente del régimen a deponer las armas o cambiar de bando por completo. Cuando el instinto de supervivencia anula la ideología, cuando el miedo reemplaza a la fe, el régimen pierde su última línea de defensa. Cada ruptura en la cadena de mando derriba las posibilidades de supervivencia del régimen como fichas de dominó dispuestas en una configuración cada vez más inestable. El estrangulamiento económico, cortando las arterias del dinero sucio, pero el colapso psicológico se conecta directamente con una estrangulación económica que amenaza toda la estructura de poder del régimen. Los generales del CGRI no son meramente comandantes militares en uniformes, son los arquitectos y operadores de una economía en la sombra masiva que controla aproximadamente la mitad de toda la producción económica de Irán, desde redes de contrabando de petróleo hasta monopolios de construcción. La eliminación de figuras como Keshavar, quien gestionaba las rutas del comercio ilícito de narcóticos y las operaciones de lavado de dinero, está llevando al secado sistemático de los oleoductos financieros que financian las milicias del régimen y las operaciones de proxy extranjeras. Las evaluaciones de inteligencia de agencias occidentales que monitorean los flujos financieros iraníes indican que la interrupción de estas redes de corrupción ya ha comenzado a impactar la capacidad del régimen para pagar a sus ejecutores domésticos y aliados regionales. Cuando las rutas de tráfico de drogas se cortan, cuando las operaciones de contrabando de petróleo se interrumpen, cuando los canales de lavado de dinero se exponen y se cierran, el régimen pierde su capacidad para financiar la lealtad. Las implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de Irán.
Hezbollah en Líbano, las fuerzas hutíes en Yemen y varios grupos de milicias chiitas en Irak y Siria dependen todos del flujo constante de efectivo iraní para mantener las operaciones. A medida que estas arterias financieras se cortan una por una, la lealtad de estas fuerzas proxy se evaporará rápidamente. Porque la ideología, sin importar cuán ferviente sea, siempre sucumbe a la realidad brutal de salarios impagos, operaciones sin fondos y depósitos de armas vacíos. Esto crea un fallo en cascada a través de toda la arquitectura regional del régimen. Cuando los comandantes de milicias en Damasco o Beirut dejan de recibir sus pagos mensuales, cuando los envíos de municiones dejan de llegar, cuando los refuerzos prometidos nunca se materializan, estos supuestos aliados leales comenzarán a hacer sus propios cálculos de supervivencia. El régimen que no puede pagar, no puede comandar. El imperio construido sobre efectivo y coerción se desmorona cuando el efectivo se acaba. La dimensión estratégica, ondas sísmicas, desde Teherán hasta Pekín. Ahora alejemos la cámara y examinemos la dimensión estratégica de lo que se está desarrollando en Irán, porque lo que sucede en Teherán no se quedará en Teherán. La expansión geográfica de esta crisis sigue una lógica devastadora. El epicentro son las calles de Teherán, Mashhad, Isfahán y Shiraz, donde los generales están siendo cazados y las comisarías de policía arden. Pero las ondas sísmicas ya están golpeando el primer círculo de impacto, la estructura interna del propio CGRI, el ejército regular Artesh, que está eligiendo el silencio sobre la intervención, y las milicias Basij, cuyos miembros están comenzando a desertar, en lugar de enfrentar la furia del pueblo. Desde este primer círculo, el choque se propaga al nivel regional. En Damasco, Bashar al-Assad observa nerviosamente cómo su patrón principal enfrenta un colapso existencial. En Beirut, los comandantes de Hezbollah calculan cuánto durarán sus reservas de municiones sin reabastecimiento iraní. En Bagdad y Sanaa, los líderes de milicias que construyeron su poder con dinero iraní comienzan a explorar patrones alternativos. Desde Medio Oriente, los temblores alcanzan el escenario global. En Moscú, los estrategas de Putin reconocen que su proveedor de municiones y aliado regional se está desintegrando. En Pekín, los asesores de Xi Jinping reevalúan sus inversiones de la ruta de la seda en un Irán cada vez más inestable. Desde Teherán hasta Damasco, desde Beirut hasta Moscú, desde Bagdad hasta Pekín, toda la arquitectura del eje autoritario está experimentando estrés estructural, el efecto dominó, una cascada de colapsos. Los efectos dominó siguen una cadena inexorable de causalidad. Cuando Irán no puede proteger a sus propios generales en sus propias calles, no puede proyectar poder en el extranjero. Cuando las redes financieras del CGRI se desmantelan, el flujo de dinero hacia Hezbollah, los hutíes y las milicias iraquíes se detiene. Cuando estas fuerzas proxy pierden su financiamiento, pierden su capacidad operacional y su lealtad a Teherán se evapora. Cuando la influencia regional de Irán colapsa, Rusia pierde un aliado crítico en Medio Oriente y una fuente vital de drones militares. Cuando el eje Teherán-Moscú se debilita, toda la alianza autoritaria, desde Pyongyang hasta Caracas, comienza a fracturarse. Cada ficha de dominó que cae desencadena el siguiente colapso en una secuencia que se acelera con cada día que pasa. Ganadores y perdedores. El nuevo orden del poder mundial. Los ganadores y perdedores en esta crisis que se desarrolla están quedando cristalinos. El mayor perdedor es indudablemente el propio régimen de Jamenei, ahora completamente aislado y atrapado sin ninguna fuerza leal que quede para protegerlo fuera de los muros del palacio. Para los aliados regionales del régimen, la situación es catastrófica. Hezbollah enfrenta la pérdida de su patrocinador principal. El régimen de Assad pierde sus salvavidas y las milicias iraquíes se encuentran repentinamente huérfanas. Este colapso iraní borra décadas de redes de influencia cuidadosamente construidas en todo Medio Oriente. Entre los autócratas globales, Putin, Xi y Kim Jong-un están observando cómo su peor pesadilla se hace realidad. Un levantamiento popular coordinado digitalmente que caza a los ejecutores del régimen con precisión sistemática. Vuestros muros de seguridad ahora son obsoletos frente a la ira popular y la transparencia de la era digital. Para el pueblo iraní y el movimiento Pahlavi, esto representa la recuperación del destino nacional después de 47 años de opresión teocrática. En el escenario geopolítico, Israel y Arabia Saudita están presenciando un terremoto estratégico que elimina su mayor amenaza regional. El colapso del régimen de Jamenei significa el fin del programa de armas nucleares de Irán, el corte del creciente chiita y la neutralización de las redes proxy desde Gaza hasta Yemen. Esto no es simplemente un cambio de régimen, sino el rediseño completo del mapa de poder de Medio Oriente. Para Estados Unidos y los aliados europeos, un Irán post-Jamenei abre vías hacia la seguridad energética, relaciones diplomáticas normalizadas y la eliminación del principal patrocinador estatal del terrorismo del mundo. Esta es la victoria estratégica que décadas de sanciones y presión militar no lograron alcanzar. Lecciones de la historia. El momento Ceausescu. Esta situación no es diferente a la caída de Nicolae Ceausescu en Rumanía, diciembre de 1989. Entonces, como ahora,
Un dictador que se creía invencible, descubrió que su aparato de seguridad no podía protegerlo, una vez que sus propios ejecutores se dieron cuenta de que estaban siendo señalados para eliminación. El régimen de Ceausescu colapsó en cuestión de días, cuando el muro del miedo se desmoronó, y sus generales entendieron que no podían protegerse a sí mismos, y mucho menos a su líder supremo. La historia nos enseña una lección inmutable. Cuando los ejecutores de un régimen se convierten en los cazados en lugar de los cazadores, el funeral del régimen ya está programado. La única pregunta que queda es la fecha. El veredicto de la historia no es si, sino cuándo. El veredicto de la historia ha sido pronunciado. No se trata de si el régimen de Jamenei caerá, sino de cuándo. La cuenta regresiva no se mide en años o meses, sino en semanas, quizás días. No hay ruta de escape, ninguna solución diplomática, ninguna opción militar que pueda revertir este impulso. El pueblo iraní ha cruzado el punto psicológico de no retorno. El régimen no está muriendo, ya está muerto. La procesión fúnebre simplemente está esperando comenzar. Teherán está cayendo. Los generales están cayendo uno por uno, y el pueblo iraní está recuperando su libertad robada, arrancando ellos mismos las charreteras de los generales. Esa comisaría de policía en llamas en Babol no es solo un montón de piedras y cenizas. Es la pira funeraria de 47 años de dictadura, la cremación de un régimen que gobernó a través del miedo y descubrió demasiado tarde que el miedo es un recurso finito que eventualmente se agota. El amanecer de la libertad, cuando el miedo cambió de lado, la historia registrará 2026 como ese día glorioso en que el miedo cambió de bando en Irán, cuando los cazadores se convirtieron en los cazados, cuando el pueblo dejó de correr y comenzó a defenderse. El regreso del príncipe heredero Reza Pahlaví y los gritos de victoria del pueblo, resonando desde las barricadas, son la prueba de que la oscuridad ominosa que descendió sobre Irán en 1979 ahora está siendo levantada por las mismas personas que buscaba suprimir. Irán se está liberando a sí mismo, y este fuego de libertad, una vez encendido, continuará extendiéndose a través de las fronteras y sacudirá los tronos de tiranos alrededor del mundo. No queda ningún lugar seguro. La guerra ha llegado a vuestros palacios, y vuestros generales ya no pueden protegeros. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Comparte tus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre los nuevos análisis de Military Knowledge. Gracias por elegirnos.